Perdón, ¿ustedes ahí están viendo mi ratón cuando yo lo muevo o no? Sí, sí. Ah, ok, perfecto. ¿Dónde está? Ah, sí, sí. Chiquito, pero sí, Perfecto. sí. Sí, sí, sí. Entonces, resulta que este que ustedes ven aquí abajo, este es el Parque de las Cruces. Y el Parque de las Cruces, digamos que tiene aquí estas dos iglesias, ¿no? Y la razón por la que me parece importante esta foto es porque en realidad nosotros llegamos a las cruces persiguiendo este edificio, tratando de entender y de respondernos una gran pregunta que nos estábamos haciendo en ese momento en el taller y es, oiga, ya hemos hecho 3 intervenciones de patrimonio, estamos entendiendo que ese tema del reciclaje de estructuras es un tema tremendamente pertinente e interesante. ¿Cómo hacemos para migrar eh, a estratos muchísimo más bajos con la misma idea? Entonces nosotros la verdad fue que llegamos a las cruces persiguiendo este edificio de patrimonio que ustedes ven aquí, que en realidad es un pedazo grandísimo de una cuadra. O sea, esto es aquí atrás donde estoy señalando con el ratón, esto es un edificio como industrial que hace parte de un colegio. Todo esto es un colegio republicano construido en 1890 por una congregación de monjas dominicas de Nuestra Señora de Catalina de Sena, y esta es una iglesia que hace parte de ese mismo predio, digámoslo así, y este edificio blanco que se ve aquí es como parte del lugar donde viven un poquito las estudiantes que viven en una especie como de internado. Y aquí en la otra esquina, digamos que no se alcanza a ver aquí, justo donde estoy, aquí como en la esquina ya de la séptima con la calle 2, un edificio un poquito más moderno, donde vivían algunas monjas. Entonces es muy interesante porque llegamos con la idea de recuperar este edificio que lleva abandonado ya más de 20 años, y por temas de la vida, pues esto no fue posible. Sin embargo, de tanto ir aquí, pues nos empezamos a encariñar con el sector y pues se hace posible todo lo que les voy a contar. De esta foto además tiene interesante aquí este callejón que está aquí a la derecha, que es como, esta casa tiene una puerta y es como todo este pasaje de vivienda que pues resulta de especial interés para nosotros. Entonces, para contarles un poquito de pasajes, yo creo que siempre nosotros arrancamos con una imagen como esta, ¿no? Que en realidad es una imagen de cuando empiezan a montar el muro de Berlín, el muro que divide Alemania occidental de Alemania oriental, y entonces nos empezamos a dar cuenta como, uff, qué fuertes que son esos muros, ¿no? Cómo es el muro, no sé si ustedes tienen en cuenta, en mente, el muro que divide México de Estados Unidos, o el muro de Cisjordania, o la muralla china, ¿no? Como que la humanidad siempre ha estado construyendo muros, y esto nos llama especialmente la atención porque de alguna manera lo que nos empezó a pasar es que yendo a las cruces sentíamos que esto se hacía muy evidente, ¿no? Que tenemos una ciudad que es Bogotá, en la que nos hemos acostumbrado a vivir, donde los cerros definitivamente son como nuestro gran elemento referente, y, y como que esta fractura que se ve aquí como con la abertura del cuaderno, pues nos está hablando de una ciudad muy separada entre sur y norte, ¿no? Una ciudad que nos dice como, aquí es un mundo y aquí es otro mundo, y además es un mundo casi que lo llamamos como una cosa casi como desde el lenguaje, ¿no? Uno vive en la séptima con 32 o en la séptima con 32 sur, y es como que marca una distancia incluso desde el lenguaje, ¿no? Esta imagen particularmente fue hecha para un ejercicio de, como más desde el arte, con una galería como de cartas al alcalde, diciendo qué pasa si en vez de contratar eh, todo ese cambio de direcciones que se hizo con Catastro en un momento, contratáramos un ejército de poetas y empezáramos desde el nombre y desde los nombres de las calles a desdibujar un poquito esta barrera que, pues que es tan fuerte porque es una barrera invisible, y yo creo que al ser invisible es mucho más difícil de que sea derribada, ¿no? Es mucho más difícil de tumbar una muralla invisible.
Entonces, nada, pues los planos viejos siempre empiezan a hablar de la Plaza de Bolívar y el Parque Las Cruces, que es la antigua Plaza de Armas, en la séptima con calle 2. La carrera séptima siempre tuvo el tranvía, ¿no? Que como se ve ahí, aquí dice Las Cruces, ¿no? Que como que iba de Las Cruces al centro de Bogotá y seguía, y es como ese eje de esta ciudad como que está conectado por esa calle real, esa carrera séptima que pues siempre ha sido una columna vertebral. Y cómo es que con los años se van haciendo una serie de actos que hacen que como que la ciudad se divida y que como que se acentúe esa frontera entre sur y norte de la que les estaba hablando anteriormente. Entonces, hay un primer acto y es como el cierre del tranvía, ¿no? Un par de años después del Bogotazo, pero un par de años después y de manera unilateral dicen vamos a cerrar el tranvía, ¿no? Que venía aquí por todo hasta el 20 de julio y seguía para el norte. Y eso es un acto muy fuerte que, digamos, que empieza. Otros actos cuando empiezan a decir, oiga, vamos a abrir la calle 7, ¿no? Vamos a cerrar la peatonal aquí del Congreso para que la gente no pase, vamos a abrir la avenida Comuneros, o incluso actos que parecen más sutiles, como decir, oiga, la séptima de la Plaza Bolívar para el norte la peatonalizamos, le metemos un tratamiento fuerte de piso, hacia el sur en cambio la dejamos quieta, ¿no? Son como actos que inconscientemente vamos haciendo que cada vez hacen más como que esa barrera se va volviendo física de alguna manera, ¿no? Y entonces, pues bueno, afortunadamente esto, digamos que yo siento que lentamente empieza a calar y que lentamente empezamos a reconocer que es importante tejer la ciudad, ¿no? Y que es importante que la Plaza Bolívar no sea una plaza que tiene una adelante y una atrás, ¿no? Al principio llegamos a las cruces y nos decía la gente, es que nosotros vivimos detrás de la Plaza de Bolívar, ¿no? Y siendo una plaza cuadrada, ¿no? Cardus y Decumanus, porque adelante y atrás, ¿no? Es como esa idea de... Y entonces el proyecto de pasajes residenciales y del otro lado la séptima, digamos, en su aspecto más amplio, empieza por esa inquietud de cómo tejer ciudad, ¿no? Como de cómo volver a conectar un poquito aquí, que es como el centro real de la ciudad, cómo tejemos eh, y cómo desdibujamos un poquito ese muro que tanto nos separa, porque pues, es como la semilla donde digamos que debe iniciarse este proceso tal vez. Entonces, esto me sirve más como casi a modo de índice. Les voy a contar un poquito de estas tres líneas amarillas que están viendo ahí, que dice 1, 2 y 3, y este puntico amarillo que se ve aquí en el centro, que en realidad es de la Fuente de la Garza. Entonces, este es el proyecto de pasajes, son esas líneas amarillas de las que están viendo ahí, atrás en Monserrate y Guadalupe. Resulta que esto es como el centro histórico. Como bien se ve, hemos transformado todas estas manzanas intermedias, ¿no? Se decidió volver una franja llena de archivos, ¿no? De edificios grandotes de uso muerto, ¿no? De alguna manera como irnos separando de ese otro lado de la ciudad. Pero digamos que el perfil de la séptima todavía como que se ven algunas casas como de estas puertas altas y estrechas más republicanas, y entonces eh, hay un interés pues como por la historia, ¿no? Por el valor de la historia y como por insertarse de una manera como sutil y elegante dentro del contexto. Por eso esta cita de que en tiempos irregulares que siempre nos ha parecido como tan fuerte y pertinente. Rápidamente un poquito de qué se trata la garza. La garza en realidad es muy importante porque es como el componente social de un proyecto de vivienda un poco más grande. Es como, oiga, yo hago un proyecto, yo hago un edificio de vivienda y ¿qué le estoy dejando a la ciudad, no? Cuando hacíamos los otros edificios de patrimonio, decíamos, hagamos un edificio y dejamos un andén arreglado, dejamos un sector ojalá más consolidado, dejamos unos árboles sembrados para la ciudad, ¿no? Y empieza a crecer esta sensación de que cada vez que uno hace un edificio o un proyecto, pues como que debería en lo posible como ser muy consciente de cómo uno está como haciendo ciudad y haciendo contexto. Entonces la garza en el fondo es como, bueno, un sector en el que, pues, la verdad, entra uno muerto del susto al principio, ¿no? Nos habían dicho toda la vida, las cruces es peligrosísimo, no vayan allá, no sé qué. Y ha sido muy bonito porque, pues, más de 5 años yendo todos los días en bicicleta y nos damos cuenta que nunca nos han robado nada.
¿no? Que ha sido un sitio donde nos hemos sentido seguros y donde sobre todo nos damos cuenta que el muro es más un muro mental que otra cosa. Pero la garza, digamos que es esta fuente que, como se ve en la foto, era un símbolo importante del barrio, era donde la gente cogía el agua potable. Es una fuente de agua de 7,5 metros de alto, o sea, esto tiene 3 pisos de alto, es altísima, es hecha en Nueva York en 1870 y está hecha a pedazos. O sea, cuando llegamos esto está hecho a pedazos y nos dice la gente que para ellos esto es un símbolo, pero que siempre está totalmente decaído, ¿no? Nos contaba, digamos, una persona que vivió ahí toda su vida, como 50 años, Genier, o un peluquero, distintos habitantes del barrio nos fueron contando esto. Aquí fue bonito porque apareció Ana, una artista que se vinculó con nosotros a trabajar esto, y con Stephanie, y bueno. El caso es que terminamos montando un proyecto de arte en el que lo que buscábamos era, pues se produjeron estos 2 libritos que ven aquí arriba y se invitaron 140 artistas. 140 artistas para que todos de alguna manera donaran una obra en un mismo formato, sin firma, de manera anónima, y pusiéramos unos cuadros que todos se enmarcaron de la misma manera y todos iban a vender al mismo precio, exactamente al mismo precio. Y toda la plata iba para recuperar la fuente. Lo que en realidad resultó ser una cosa muy bonita es que muchísimas obras, pero de esas obras habían obras de artistas, la verdad, de altísimo nombre que estuvieron muy dispuestos a colaborar. Entonces fue muy bonito porque recibimos obras pues, de Doris Salcedo, de Oscar Muñoz, de Pedro Ruiz, ¿no? Como que de grandísimos artistas, digamos, de mucho nombre. Y también recibimos obras de mucha gente de Las Cruces, de raperos de Las Cruces, de amas de casa de Las Cruces que siempre han dibujado. Entonces teníamos los dos polos y claro, un grupo grandecito de gente, de jóvenes recién graduados, de gente como muy motivada como a hacer algo interesante. Nos interesaba, digamos, una reflexión del arte, claro, de esa vaina descomplicada de, yo compro el arte porque me gusta, no porque sé de quién es, ¿no? Porque la gente compraba la obra, pero no sabía de quién era, no sabía si era de Las Cruces o de un artista de supernombre. Y al mismo tiempo nos interesaba esto, ¿no? El valor simbólico de entender que nosotros lo que estamos haciendo era ponerle un sistema hidráulico a la fuente y nuestro sueño era esto, ¿no? Como que nos parecía que ver salir agua de nuevo de esta fuente pues era un acto simbólico que nos parecía como súper potente y súper importante. Entonces, pues, digamos que lo que es muy bonito es que, aunque estuvimos como casi 2 años persiguiendo para hacer un proyecto de vivienda de interés social en un edificio de patrimonio, al final lo que termina pasando es que nos terminamos enamorando de un proyecto de vivienda que nos conduce igual a hacer un proyecto social en el parque enfrente de esta manzana, y después toda la exposición se hace abriendo esta iglesia que llevaba 20 años cerrada, y la gente recorre la iglesia, recorre el colegio, y la exposición se hace en este edificio industrial al fondo, eh, moviendo casi 1.400 personas a un barrio al que posiblemente nunca en su vida habían ido, ¿no? Van buscando el arte, desdibujando esa barrera entre sur y norte. Entonces, bueno, entonces esta es la foto del pasaje que está al lado, ¿no? El pasaje vivienda, digamos que nos inspira un poquito para el proyecto de los pasajes residenciales, que es el que les voy a contar ahora. ¿Alguien está todavía ahí? Es que perdón que no veo nada, me siento como aquí hablando solo a medianoche. Excelente. Vuelvo a poner compartir pantalla. Uno no puede ver a la gente. Listo. Entonces, pues nada, como ustedes ven aquí está etapa 1 y etapa 2, son 3 etapas, 3 proyectos de vivienda, y hay unas decisiones muy interesantes que tienen que ver con esto, y es que, pues nada, la carrera séptima está hecha a pedazos cuando nosotros llegamos. Ahorita les vamos a mostrar unas fotos un poquito de qué es lo que sucede. Está hecha a pedazos, es que hay ollas de droga, son parqueaderos de carros de embargo, son lotes abandonados donde ni siquiera vive gente, o sea, eso es como, es nada, o sea, esto es un sector degradado y en proceso de degradación.
Entonces, claro, pues en verdad lo vemos como un espacio de oportunidad, ¿no? Que es lo que es interesante. Las oportunidades también están muchas veces en esos espacios más difíciles. Em, y tomamos una decisión que yo creo que es como la que es la clave de todo esto, y es darnos cuenta que esto es un sector de patrimonio, que la licencia tiene que pasar por patrimonio y que en realidad se podía perfectamente conectar tres lotes y hacer un único proyecto, que en el fondo es lo más lógico. Todo el mundo dice, venga, compre tres lotes, englobe y hace un proyecto de vivienda de bajo costo, ¿no? Es como... Y la verdad es que nos damos cuenta y decimos, no. Lo que es muy importante es hacer ciudad, es hacer perfil, es hacer una reflexión sobre cómo tenemos que entender este eje que es la carrera séptima. Y sobre todo darnos cuenta que los lotes todos son ligeramente distintos y que es muy interesante tener tres tipologías de lote totalmente distintas para producir por simple respuesta geométrica a esos lotes como una especie de catálogo, ¿no? De tres tipologías, tres formas distintas de hacer vivienda a bajo costo en lotes extraños, largos y estrechos, um, que nos va como a conducir un poquito como a este proyecto y que claro, en el fondo lo que estamos haciendo es un poco torpe desde el punto de vista de gestión, estamos multiplicando los problemas por tres, por, digamos, por amor al arte, porque en el fondo, pues posiblemente es mucho más rentable, o sin duda alguna es mucho más rentable haber hecho los tres proyectos con una sola licencia. Pero lo que está claro es que en un contexto histórico, pues definitivamente es mucho más importante la suma de distintos proyectos que reconocen el valor de la historia y el valor de lo que se ha hecho antes a lado y lado, que simplemente ir haciendo una cosa nueva, resolviendo una necesidad básica, pues más guiada por números o por cosas. Entonces, el primer proyecto es un proyecto que digamos que se compone de tres cuerpos, ¿no? Un cuerpo frontal aquí más bajito contra la carrera séptima, donde está un comercio, dos comercios en realidad, eh, un cuerpo central de 4 pisos, que digamos que es como el lugar donde pues, hay un poquito más de densidad, y un espacio, digamos, posterior que solo tiene 3 pisos, que digamos que empatan la parte superior y que tiene como una escala, digamos, muy agradable con el patio. En planta, digamos que el proyecto lo que busca es como, pues nada, son 2 locales comerciales contra la carrera séptima, busca, digamos que unas circulaciones perimetrales que rodean, digamos, como las dos, digamos, como cuerpos del proyecto, ¿no? Y al final, digamos que todo gira en torno, digamos que a este patio que por geometría al principio pues daba como un patio muy cuadrado y que pues se va entendiendo que pues debe ser un patio digamos que tiene como una forma eh, que tiene unas búsquedas muy particulares que ya les voy a contar. Entonces pues nada, este es el primer cuerpo, ¿no? Es un cuerpo que ocupa la mitad del lote y tiene una circulación aquí en primer piso y una rampa aquí al otro lado. Y cuando uno va subiendo por esa rampa, pues descubre, digamos, este otro patio, ¿no? Que se ve aquí, que es un patio que es este, que es un patio que tiene una búsqueda por no mostrar nunca la totalidad de sus dimensiones, ¿no? Como que esté parado donde yo esté parado, nunca voy a ver las 4 esquinas del patio, ¿no? Como que desde aquí yo nunca veo esta esquina o desde allá yo nunca veo esta esquina. Entonces, eso es un poquito una búsqueda que responde, digamos, en realidad a temas de asoleación, de garantizar sol y luz, digamos, para todos los apartamentos y que, bueno, logra los interiores unos apartamentos, digamos, que se miran mucho a sí mismos, ¿no? Y que tienen como esta sensación, digamos, de la curva que le da una fuerza muy interesante, digamos, a este patio. Mm, Esto en teoría, pues esto que ustedes están viendo aquí, esto es vivienda de interés social, ¿no? Es como lo que nosotros empezamos a hacer, pero digamos que ya vamos a hacer unas reflexiones, unas precisiones sobre eso. El segundo lote es este lote que tiene 10 metros de ancho por 60 de fondo. Y nos hizo pensar mucho lógicamente en este callejón, ¿no? Que tiene en realidad la misma composición, pues muy similar. Y entonces empezamos a ver, bueno, pero toca meter una densidad para que estos números den ni la berraca. Entonces, digamos que aparece, este es como un corte tipo, en donde nos damos cuenta que, eh,
un poco menos de la mitad en realidad es lo que es el edificio, ¿no? Tratando de liberar al máximo todo este espacio enfrente. eh, y digamos que aparecen son unos elementos atravesados aquí en primer y en cuarto piso, que es esta parte de acá y esta parte de acá, que son los que terminan dándole la fuerza al proyecto, que terminan generando este corte, ¿no? Es como que uno entra al edificio por la calle y tiene un patio y sube unas escaleras y tiene otro patio, sube más escaleras y ve un gran patio, y entonces uno cuenta que en realidad lo que estamos haciendo es como aprender de esas casas históricas coloniales que tienen una sucesión de patios conectados por zaguanes, solo que en este caso el zaguán digamos que tiene 2 pisos de altura y lo que está haciendo es conectar de manera horizontal las verticales, digamos, de todos estos patios. Entonces es como un proyecto cuidadosamente como excavado desde el vacío, o sea, para hacer este proyecto la verdad que lo que miramos fue casi como estos escultores, ¿no? Como Chillida que se encarga como de escarbar, y eso se vuelve una cosa que en los 3 proyectos es muy fuerte. Nos damos cuenta que estamos conformando un vacío más que un lleno, ¿no? Es que hay una obsesión por entender el vacío y por entender cómo le damos forma a eso. Aquí se entiende muy bien, el edificio se compone, digamos, de 2 grandes como cuerpos. El primer cuerpo es este cuadrado al frente y el segundo cuerpo es este larguero, digamos, que está aquí, ah, que como se ve aquí en la planta abajo, pues realmente es este edificio, son unos apartamentos largos que lo que hacen es que tienen la circulación muy pegada a la fachada y entonces tienen siempre como un uso a cada lado de esa circulación. Entonces tienen, por ejemplo, la cocina y el comedor, o el escritorio y el salón, o el closet y la habitación, o la habitación, o el baño, o las ropas, ¿no? Como que lo que hacen es que vuelven esa fachada muy gorda, llena de balcones, espacios como muy útiles, y hace que como que sea muy bueno, digamos, si se dan cuenta aquí cómo se amobla este espacio, el sofá está aquí al fondo siempre mirando hacia la ventana, ¿no? Mirando hacia el balcón, en realidad ve desde aquí uno sentado de Monserrate, lo cual es un prodigio uno para estar en el centro. Esta es un poquito la sensación del interior, ¿no? Son apartamentos que tienen 3 balcones, pero el apartamento tiene 37 metros cuadrados. Entonces eso da como mucha vida, ¿no? El balcón como una extensión de la casa. eh, y aquí se ven, digamos, cómo entra la luz por esos balcones. Aquí se ven un poquito la sucesión de los balcones. Este es el balcón, digamos, comunal, y están todos los otros, el balcón del punto fijo. Y en primer piso se ponen como un par de apartamentos en torno a un patio, de manera que es como un patio, pues, comunal, que tiene un uso exclusivo de este apartamento en esta parte, un uso exclusivo del apartamento en esta parte. Entonces este apartamento mira mucho hacia esta esquina y el otro mira mucho hacia este muro. Son apartamentos que como giran mucho en torno a sí mismos, ¿no? Entonces este es como digamos que el patio. um, y esta es un poquito la sensación desde adentro, desde esos apartamentos. Aquí se ve un poquito como, digamos, la fachada hace un esfuerzo por recuperar todas las maderas originales de la casa estaba totalmente destruida, y entonces se recuperan esos canes. La fachada pues no se logra recuperar, era un muro de tierra a punto de colapsar, entonces toca hacerla nueva. Sin embargo, sí se ponen estas puertas estrechas y verticales que hablan mucho de esa tipología más republicana, ¿no? Que juega mucho con las casas vecinas, y que en el fondo uno cuando entra, pues entras a un patio como público, desde el cual uno accede a 2 locales comerciales, ¿no? El local comercial nos parece que es muy importante porque es la posibilidad como de darle vida a la calle, ¿no? Como que creemos que es importante entender esa mezcla de usos y ojalá mezcla de estratos, y bueno, ya son como unas ideas de ciudad muy particulares. Y ahora un poquito resumiendo etapa 3, si se dan cuenta, etapa 3 es un lote mucho más eh, largo, mucho más cómodo en la fachada. Es un lote menos profundo, ¿no? No tiene los 60 metros que tienen la etapa 2, y tiene como
por sus proporciones, claro, no funciona con una sola crujía. Estamos obligados a poner 2 o 3 crujías, entonces tiene como una lógica, una composición totalmente distinta, ¿no? Es un lote que además está en bajada y tiene un perfil un poquito distinto porque tenemos una casa de 2 pisos contra la esquina del parque y digamos que el edificio tiene la tarea un poquito de tratar de articular un perfil de un solo piso con una ciudad de 2 pisos, ¿no? Entonces, digamos que visto así, desde arriba, el edificio en realidad son como es como una gran rampa en bajada de Gramoquín, donde aparece el césped, donde aparecen los árboles, donde hay unos apartamentos siempre como conformando unos grandes volúmenes y generando como unas grietas, ¿no? Como un laberinto, como que nos interesa eso. Digamos que aquí contra la séptima está en vertical y no en horizontal, pero digamos que es como toda la idea, ¿no? Como estos volúmenes que van generando ese laberinto. En visto en corte, pues claro, uno accede por estos locales comerciales que tienen en realidad doble altura y vamos bajando y aparecen estos edificios al fondo y este en particular de la mitad está quebrado a 2 niveles. Bueno, esto todo responde como que hay unos vecinos atrás aquí justo de este edificio que tiene 5 pisos, entonces ni siquiera lo alcanzamos a tapar, la norma solo permite construir 4. Hay unas reflexiones muy interesantes sobre el manejo del ladrillo, sobre el manejo de la escala. Toda la obsesión el proyecto es tremendamente denso, los 3 proyectos son muy densos y toda la búsqueda es como yo, cómo hago. En este caso metemos un bifamiliar como una estrategia para que cuando uno esté aquí parado en el patio, pues no se sienta tan denso el proyecto, ¿no? Aquí se ve el edificio como está escondiendo un edificio más alto y legal que hay acá con este piso que es difícil y como tratar como de que uno no se sienta tan claustrofóbico y que se sientan esos espacios comunales lo más generosos posibles y lo más interesantes, ¿no? Es un proyecto muy rotundo que es este, con el Gramoquín aquí está en obra, esto aquí no ha crecido el pasto y no nada, pero digamos que sí se hace evidente que hay un juego de luces y de sombras como muy interesante, ¿no? Y aquí se ve como el manejo de la escala, ¿no? Este es el bifamiliar con el que pretendíamos como hacer como que tiene unas sensaciones de escala que a veces como que cuesta trabajo entender qué es. El tema de los acabados es importante, ¿no? Hay como una cosa extraña y es que pues nos toca como pensar muy bien, oiga, cómo funciona esto, cuál es el producto que vamos a ofrecer, ¿no? Ustedes aquí están viendo unos apartamentos y una cosa ya construida, pero digamos que todo el proceso de gestión y todo, digamos que nace un poquito de decir como, bueno, tenemos un modelo de ciudad, eh, digamos que qué es lo que estamos pensando nosotros y qué será que es lo que piensa la gente un poquito de este modelo. Eh, Siempre le alusiono a la historia, ¿no? A esos muros viejos que quedan por ahí. Y bueno, entonces, para hablar un poquito ahora de la historia, digamos que aquí al fondo se ven las iglesias de las Cruces. Estas son, ese es el Parque de las Cruces, esta es la carrera séptima. Y aquí hay como una cosa loca y es que aquí empezaban a hacerse ya unos proyectos de vivienda que son esto, ¿no? El proyecto de la concertina, la reja y el cubo de vivienda social o como un modelo de ciudad que no entendía el contexto. Estas fotos aéreas nos muestran un poquito estos lotes largos y estrechos, fíjense en estas casas hasta dónde van y qué tan angostas son y cómo esta casa tiene la sucesión de patios, ¿no? Así como lo tiene etapa 2 o etapa 1, ¿no? Unos patios que se van conectando. Eh, y todas las oportunidades que hay en todos estos lotes, digamos, están totalmente degradados, ¿no? Este parqueadero, este otro lado, no sé qué. Entonces, que es, digamos, que un poquito esta tipología y esta reflexión. Eh, Me parece importante anotar una cosa y es, cuando nosotros llegamos había muchos lotes en venta. Escogimos esos 3 tal vez porque pues me imagino estaban de buen precio y porque tenían 3 geometrías distintas y bueno, hay varias consideraciones, pero lo que es interesante es que esta foto la tomamos la semana pasada y se da uno cuenta y dice, mire, la casa de enfrente la están vendiendo, la casa de la mitad la acaban de vender y van a hacer un proyecto que es como una especie de una mala copia, pero igual que qué felicidad que uno lo copien, ¿no? Es como una especie de una mala copia del de etapa 2, porque es un lote exactamente de 10 por 60,
Entonces es también con los apartamentos así como atravesados, y bueno, pues chéverísimo y bienvenidos. O sea, si empezamos a poblar así el centro y a poner vivienda y pues chévere. Y aquí hay como otro lote que dice, mire, se vende esta propiedad 600 metros cuadrados, 10 de frente por 60. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues estos que llevan vendiéndolos, pucha, ya casi 8 años y nada que los venden. Ahora estamos muy contentos y es como un gran logro porque no esta casa, sino dos más allá. Hay un proyecto que se llama Siete Patios, que a propósito está en venta por si a alguien le interesa, y es un proyecto que está haciendo un buen amigo, que es Lucas, y los Overlander, y ellos tienen, hay un proyecto pues muy especial, y lo que es muy chévere es que, claro, una calle no la hace un edificio, pero cuando uno hace tres edificios separados y después aparece otro que hace otro personaje, y entonces esta constructora pues bien o mal, digamos que se retrocede un poquito contra la séptima y reconoce unas ideas que hemos estado tratando de sembrar ahí, pues son cinco edificios y cinco edificios que tienen cada uno 30 apartamentos, que si uno multiplica por dos personas, pues hay 60 personas por edificio. Es decir, que son fácilmente 300 personas que ya están viviendo en una calle en donde antes no vivía nadie, ¿no? Porque había simplemente un parqueadero de carros de embargo y de pronto había una persona que vivía en una fábrica de trofeos antigua o algo así. Pues de alguna manera esas densidades le dan vida a la calle, le dan vida a los comercios que hay por ahí y eso. Entonces, digamos que aprovecho para dejar de compartir, que quede bueno verle aquí la cara a todos los de ensamble y entonces poderles contar un poquito sobre el tema de la gestión y sobre cómo funciona esto, que es un poquito la pregunta como específica que dicen ellos, oiga, hemos visto ya el proyecto, pero queríamos como tener un poquito más de información sobre la gestión. Entonces, digamos que bueno, lo primero es que aunque nosotros siempre hacíamos todo 100% solos, en este caso digamos que nos conseguimos una socia y que tiene una cosa que se llama John Galt, una empresita chiquita con la que digamos que de la mano empezamos a estructurar todo el proyecto. Es una tarea muy enquijotesca porque empezamos a hacer los números y claro, tratamos de asesorarnos con gente que haga vivienda social, ¿no? Entonces empezamos a investigar, bueno, ¿qué es vivienda social? Lo de los 135 salarios mínimos legales vigentes, empezamos a entender, digamos, como ciertos números, mm, y nos empezamos a dar cuenta que, claro, todo el proyecto de vivienda social está montado como con unas lógicas urbanas y, digamos, de consumo muy distintas a las que nosotros considerábamos pertinentes para un sitio que es el Centro Histórico de Bogotá, que está a 4 cuadras de la Casa del Presidente y de la Plaza de Bolívar, un sitio que creemos debe recuperarse con sentido de la historia. Y entonces, ¿qué pasa? Digamos que el modelo de gestión es bien particular, es porque, claro, si lo piensan ustedes, uno siempre ve apartamento y gran interés social a la venta, ta, ¿qué venden? No, un apartamento de X metros, pero eso sí, tenemos jacuzzi, zonas comunales con squash, gimnasio, zona de terraza barbecue, parqueadero de visitantes, parqueadero no sé cómo, o sea, hay una serie de cosas pues que mal que bien, digamos que cada vez más se han ido posicionando. Si tiene reja, pues la gente más contenta, ¿no? Ustedes ya ahí hablaron con Ramón y con Ciudad Isla y todo ese tema. Entonces, como que de alguna manera cuando decíamos, no, vamos a hacer vivienda de interés social, la gente decía, uff, que no, tiene otros, pero en el centro, la gente decía, uy, eso no le van a dar los números. Eso le toca irse a Facha, chino, afuera de Bogotá. Entonces nosotros, no, sí nos dan. Pero es que vamos a vender sin parqueadero. Y la gente decía, pero ¿cómo va a vender vivienda de interés social sin parqueadero? Y sin terraza barbecue y sin gimnasio. Es una apuesta, ¿no? Entonces hay unas apuestas, digamos que lo que está claro es que nosotros veníamos haciendo un ejercicio de gestión que era con los edificios de patrimonio, con inversionistas privados, comprábamos el edificio, apalancábamos con ventas,
que básicamente es salir a preventas, a decir, ¿quién quiere comprar esto? Y viendo que más o menos, digamos que hay suficientes interesados y suficiente interés, digamos que arranca uno, digamos que dice, listo, logramos un punto de equilibrio y nos echamos al agua. Entonces, digamos que intentando un poquito replicar ese modelo, lo que nos damos cuenta es que, bueno, estamos apostándole como a un tipo de vivienda bastante novedoso, eh, que digamos que teníamos miedo, ¿no? Pues dijimos, ¿qué tal que no se venda nada? Pues era un riesgo que estábamos tomando. Por el otro lado, teníamos un tema que es como la escala, ¿no? Me imagino que ustedes que están aquí como mirando tanto factibilidades y los temas de números, es evidente que, yo qué sé, coger una casita de patrimonio muy chiquitita, ¿no? Y decir, listo, y voy a hacerte 2 apartamentitos súper bonitos. Se da uno cuenta que se demora uno un año tramitando la licencia en patrimonio, un año tramitando la licencia en curaduría, un año y medio construyendo, un chicharrón de posventas, o sea, es como todo lo que implica de trabajo un proyecto, si solo son 2 unidades y voy a ganar tanto por unidad, se da uno cuenta y dice, no, no me da, ¿no? O sea, hay un mínimo de escala que tenemos que lograr para que las cosas funcionen, pero hay también un mínimo de escala donde el proyecto, digamos que lo puede manejar uno. O sea, yo siento que este proyecto pues estuvo a punto de quedársenos un poco grande, ¿no? Es como un proyecto que afortunadamente ya teníamos un bagaje, ya habíamos hecho 3 edificios más, que bien habíamos cogido alguna experiencia en construcción, en gestión, porque lo que está claro es que la escala determina un montón de cosas. Entonces, hay una escala muy interesante que es la de este edificio, digamos, de 30 unidades, que es una escala en la que el arquitecto yo creo que pues, es capaz de un poquito lidiar con todo el paquete. Todo el paquete me refiero a hacer como la estructuración del negocio, hacer las ventas, hacer el diseño, hacer la construcción, hacer todo el paquete. Y digamos que le resulte finalmente con algunos números positivos. O sea, tampoco puede uno ponerse a hacer estas vainas de puro altruismo y si los números no dan, pues no dan. Entonces se vuelve muy importante como entender como el tema de la escala. Cuando los proyectos, digamos que son de escala muy grande, pues lógicamente los números dan mucho más chévere, pero pues también implica otro tipo de infraestructura. Y entonces está uno como condicionado a tener tal vez un equipo de gente pues mucho más eh, organizado y mucho más estructurado para poder realizar simplemente temas contables, temas de gestión de clientes, temas de temas varios. Viene un tema importante también y es como, por ejemplo, nosotros iniciamos con esto, teníamos 90 unidades y no nos daban los números y no nos daban los números y al final decimos, no, pues los 2 locales de etapa 1 más los 2 locales de etapa 2 más los 3 locales de etapa 3 eran ya 7 locales, esos locales le subimos un poquito el precio, ya no estaban dentro del eh, digamos que no, se saben de cierto valor, y entonces nos dimos cuenta que pues habían igual como 8 apartamentos que estaban un poquitico encima del tope bis. Entonces dijimos, no, pues no nos da la bis, y es increíble, pero no supimos en el momento nosotros gestionar unos, eh, gestionar como digamos, como los subsidios que reciben aquellas constructoras que se dedican a hacer bien de interés social, como la devolución del IVA y ese tipo de cosas. Uno lo mira hoy en día y dice, lo lamento. O sea, hubiera sido increíble haber logrado aplicar ese tipo de cosas. Realmente los proyectos son muy justos, sobre todo porque hay exploraciones tal vez constructivas y búsquedas, digamos, espaciales muy particulares. Entonces lo que terminaba pasando un poquito es que, pues eso se traduce siempre en costos, ¿no? Son 90 apartamentos donde todos los apartamentos son distintos. En la etapa 2 tenemos 30 apartamentos y todos tienen jardín, terraza o balcón.
y todos son distintos. Y en etapa 1 tenemos 32 apartamentos, porque es un poquito más grande, y todos son distintos. Es que hay dos iguales en una parte, pero pues, es muy, es mucho trabajo, digamos, cada ventanería, cada flanche, cada detallito, cada cosita, pues requiere un montón de tiempo. Entonces lo que pasa es que, digamos que al no lograr el subsidio de BIS, digamos que es una embarrada, después aprende, claro, le decían a uno es, olvídese porque la contabilidad del proyecto es una y usted no puede decirle al Estado, este ladrillo va para el proyecto BIS, este ladrillo va para la parte del comercio y del apartamento que es un poquito más caro, ¿no? Este cemento va para acá, este cemento va para allá, como que nos pareció un argumento muy lógico y dijimos, no, pues no aplicamos, punto. Y son ese tipo de cosas que uno lamenta. Ahora, en realidad los descalabros más duros y los temas tal vez como que yo siento que nos han implicado, digamos que un desgaste más fuerte, es como, es como entender que, claro, uno hace la estructuración del negocio, tiene un tema que es la gerencia, ¿no? Y como la gerencia, construcción, pero hay una cosa que es como que va más allá, que es como, yo siento que es como todo el tema como de la tramitología, sobre todo con los servicios públicos. O sea, la verdad es que lamentablemente hay empresas como Codensa que son muy difíciles de lidiar. O sea, son empresas privadas. O sea, en teoría la luz es un derecho, pero ese derecho no tiene nada. Eso es como un negocio tremendo en donde uno pues como constructor tiene que luchar y en este caso le dicen a uno, rompe la séptima, saque un permiso de movilidad, atraviese no sé qué, conéctese a no sé dónde, monte una subestación y uno es como, pues hágale, sí señores, y están como 4 años después dándole a uno la plata que le habían prometido hace mucho tiempo. Entonces digamos que son temas que le pegan muy duro a este tipo de proyectos el tema de la conexión al acueducto, al alcantarillado, al gas y a la luz. O sea, son como elementos como, digamos que siento que son especialmente fuertes, así como temas de licencias y temas de eso también resultan a veces bastante desgastantes. Yo creo que he ido bastante rápido, o sea, siento que como ustedes me sugirieron, pues era la idea hacer como una especie como de paneo, mostrar que es un proyecto que digamos que sí tiene un interés urbano, un interés social, un interés de integrarse a la comunidad, un interés de ofrecer apartamentos en venta, en arriendo, de ofrecer como una cosa distinta de esto. Totalmente, digamos, como diseñado, que es gestionado por nosotros. Eh, yo estoy seguro que ustedes ahora lo que tienen son un montón de preguntas, entonces con muchísimo gusto. Sí, Santiago, pues muchas gracias por ese panorama que usted nos hace. Creo que, digamos que el proyecto y la actuación de ustedes enmarcan algo que nosotros hemos discutido ya varias veces en la cátedra, y es esa figura del arquitecto como gestor, ¿no? De cuando el arquitecto se mete y se lanza a trabajar en proyectos que seguramente, como usted dice, el tema de la escala es muy importante, tienen que ser de una escala, de hasta cierta escala para que sean manejables, pero en los que logra pues una cierta mayor calidad en el marco de este modelo y de estos contextos normativos y del mercado que tenemos en nuestro país, pues que ya hemos discutido bastante, que usted también ya obviamente conoce, que son tan restrictivos, tan, como usted dice, contrarios a las lógicas de creación de ciudad, ¿sí? Y de tejer ciudad. Entonces yo quería terminar de entender un poco ese modelo que ustedes usaron en la medida y en cómo se diferencia de ese otro que usted mencionaba, con el que entiendo que hicieron los edificios del reciclaje de edificios patrimoniales, en el que ustedes como gestores ubicaban un edificio que tenía un potencial, se aliaban con unos inversionistas privados a quienes ubicaban desde antes, hacían un diseño y salían a ventas, y cuando llegaban al punto de equilibrio se lanzaban. Pues digamos que ese modelo lo entendemos. Queríamos entender un poco más claramente en este caso, sobre todo al ser vivienda de interés social,
¿cómo hicieron? ¿Qué actores estuvieron involucrados en el proceso? Aparte de ustedes, pues entiendo, obviamente entendemos que ustedes llegaron al sector, empezaron a relacionarse con la gente, ubicaron unos lotes que les interesaban, y ya luego, entonces, digamos que el esquema fue el mismo un poco, hubo inversionistas privados, o les tocó involucrar otras figuras ahí, otros actores como claves, y como, sí, entender un poco esa línea que llevó el proceso para que el proyecto pudiera ser una realidad, con esas características tan singulares que usted nos comenta. Es un poco, pues creo que es como para volver a entender o terminar de entender ese modelo, y ya yo creo que sí habrá preguntas más específicas que podemos ir haciendo y también con el público y demás, ¿no? Bueno, bien, a ver, trato de responder. Digamos que cuando empezamos con los edificios de patrimonio, el edificio tiene una ventaja y es que el edificio está construido ahí y ya tiene una estructura. Claro, no está adaptada a la norma, no cumple la sismoresistencia, lo que sea, pero hay una estructura. Entonces, digamos que al principio y puro al principio nosotros lo que hacíamos era decirle a los inversionistas, ayúdenos a comprar el edificio, que por mal que nos vaya, pues usted se queda con el edificio. No es como, y vamos a salir a vender estos apartamentos. Digamos que de alguna manera el edificio funciona muy bien como garantía de ciertas cosas. Que igual siento que ese modelo está menos trabajado en Bogotá y en general en Colombia que el modelo de lote. Hay un montón de gente dedicada al tema inmobiliario que está especializada en el tema de los lotes, ¿no? Entonces compro el lote o tumbo la casa y construyo el edificio. Eh, Nosotros la verdad es que veníamos de un mercado que era ese, el del edificio patrimonio, donde muchas veces incluso el dueño del edificio nos decía, venga, yo le presto el edificio, usted sale a ventas, se lo parqueo en una fiducia, digamos. Nosotros siempre hemos trabajado con fiducia. Mm, Es raro porque la fiducia es un pésimo negocio, a uno lo molesta un montón, pero sí es una manera de darle garantías al inversionista que me está prestando la plata, es una manera de darle garantías al comprador que está comprando el apartamento. Para los que digamos que no conozcan bien el modelo fiduciario, básicamente es ese personaje neutro que en realidad no hace nada, pero hace que todo funcione, porque le dice a los compradores, tranquilos, que yo no le doy la plata a nadie hasta que no todo esté funcionando. Y después le dice a los inversionistas, tranquilo, que yo aquí me aseguré de que todo esté funcionando, y al constructor, digamos que le permite como darle tranquilidad a la gente que de alguna manera tiene que desembolsar la plata, que son los compradores, los bancos de los compradores, los inversionistas, el dueño de la tierra, que muchas veces es otro inversionista, entonces dice yo pongo la tierra o yo pongo el edificio, y entonces digamos que la fiducia es muy chistosa porque no hace absolutamente nada, pero digamos que como funciona como un poquito de garantías, ¿no? En esa transacción en la que yo digo, oiga, le voy a dar esto a usted, y entonces, claro, pero usted me tiene que dar una plata, ¿no? Entonces, usted me da la plata, yo le dejo encima de la mesa mientras usted me da la plata. Entonces, la fiduciaria, digamos que sí es como el elemento ahí fundamental. Y digamos que hasta ahora siempre hemos trabajado nosotros con fiducia. Entonces, con el tema de pasajes, lo que empieza a pasar es que, pues, eh, son tres compras de tres lotes distintas, son tres licencias que van saliendo totalmente a destiempo, unas de otras, se nos va retrasando la obra y eso digamos que dificulta las cosas, pero también permite una cosa, y es que como que va uno escriturando un edificio y entonces entran unas platas que ayudan a cubrir otra cosa y después entra el otro edificio y como que un poquito todo el proyecto está milimétricamente como diseñado de alguna manera pues para funcionar. Eh, digamos que en realidad es eso, es como entender que los tres edificios iba como a tres tiempos el proyecto, eh, y eso en realidad es más un problema que una ayuda para el proyecto en general, para los números en general, lo hace menos rentable obviamente. Ah,
pero digamos que pues cuando uno lo que necesita es tener la menor cantidad de inversionistas posibles, la menor cantidad de inversión posible, ¿no? Ojalá de inversionistas, pero también de inversión en plata para apalancar en lo posible, digamos, como con ventas. Digamos que la dificultad de vivienda social, a diferencia de otros estratos, es que la gente necesita comprar el apartamento y dejar como el gran pago del apartamento para el final, que es el que paga, digamos, el banco y la gente se queda entonces pagándole al banco unos buenos años. Con estratos un poquito más altos nos había pasado que no le puede decir a una persona, venga, le vendo el apartamento, pero págueme el 20% ya, págueme durante la obra otro 20%, ya pago el 40%, me paga el 60% después con un crédito, o me paga el 40% con un crédito, o sea, cuando uno logra que le paguen el 50% con un crédito, digamos que es una maravilla. Mm, La dificultad un poquito de estos estratos bajos está en que hay como unos temas ahí como muy particulares de liquidez, en donde, claro, la gente da una cuota inicial y uno tiene que lograr asegurarse de que puede terminar la obra, porque hasta que no termina la obra y no saca la propiedad horizontal y no tiene la posibilidad de realmente escriturar la unidad y haberla entregado, el banco no desembolsa sino hasta 2 meses después de haber entregado la unidad. Por consiguiente, pues por eso está todas esas vainas que hacen como las grandes cadenas y todas esas cosas de la plata en el tiempo vale, ¿no? Y entonces es muy costoso, digamos que uno sabe que recibe las platas muy al final y entonces eso le pega a uno muy duro en el flujo de caja, digamos, de la obra y del día a día de la construcción. Okay. Yo quisiera hacer también un par de preguntas, Santiago. Primero, muchas gracias nuevamente por su charla. Gusto. También quisiera resaltar un poco la valentía de haberse pues, atrevido pues, a realizar un proyecto con estas características para una población pues, de menores recursos que pudieran pues, acceder a este tipo de proyectos con un nivel de diseño y pues con unas sensibilidades especiales y que pues, seguramente pues, ya han sido ustedes reconocidos al respecto por eso. Pero pues en ese sentido también me surge una pregunta y es, ¿cuál es ese nivel de replicabilidad que usted debería, por ejemplo, a seguir haciendo este tipo de proyectos? Digamos que por ahora uno con respecto a sus comentarios pensaría que es demasiado agotante con respecto al beneficio particular que puede llegar a traer este tipo de proyectos. Entonces yo quisiera que usted nos comentara en ese sentido, pues como si usted, por ejemplo, ve que usted también podría seguir desarrollando ese tipo de proyectos o que colegas nuestros vale la pena que podamos seguir desempeñando este tipo de proyectos en ese mismo sentido. Y por otro lado, quisiera que nos comentara un poquitico más respecto a la modalidad de arriendo en uno de los proyectos, cómo funciona y si también tiene relación con vivienda de interés social. Bien, a ver, son dos temas distintos. Entonces, el primer tema que usted me comenta, que es el de la replicabilidad, yo pienso que claro que hay ahí unas lecciones aprendidas muy interesantes. El diseño en general es muy poco rentable, ¿no? El diseño arquitectónico, los honorarios de arquitectura, cuando uno los calcula, todo el mundo dice, madre, suenan altísimos. ¿Cómo es que esta casa cuesta tanto el diseño? ¿No? Si son unas rayas, si son unos planitos ahí. Y en el fondo es curioso el cariño y lo que requiere un buen proyecto de arquitectura, ¿no? Uno con una casa puede estar, pucha, 1 año y medio enloquecido todos los días pensando en la casa, ¿no? Es como, estos proyectos tienen un componente, digamos, de diseño muy grande, que yo también soy consciente que eso le pega duro a los números, pero pues es un poquito nuestro valor agregado y en el fondo pues es nuestro interés. Uno casi que hace todo para poder diseñar
Y lo que es muy triste realmente es que uno se da cuenta después como de, qué chimba, o sea, no lo puede replicar buenísimo y siempre y cuando el diseño sea eficiente y rápido y no sé qué, pues esta vaina funciona bien, ¿no? Es como, entonces es como, pues qué gracia, ¿no? Soy arquitecto, lo que me gusta es como pensar el edificio, la sensibilidad, cómo debe ir la cocina, cómo se habita, ¿no? Como esa obsesión por entender esos detalles un poquito más pequeños, pero es una manera de no decir, pues me voy a gastar 10 años haciendo esto y de los cuales me gasto 8 gestionando, diseñando, resolviendo problemas y tengo 6 meses para diseñar. Es como, no, ¿qué desespero? O sea, eso es lo que un poquito frustra, ¿no? Es como la proporción de tiempo que se gasta uno gestionando y haciendo cheques comparada al tiempo que se gasta uno con una escala en la mano midiendo el tamaño de la puerta y no sé qué, como que siento que hay una cosa como particular. Pero al mismo tiempo ya hay una cosa chévere y es como, pues es lo que les estaba diciendo y por eso me gustaba mucho decirles con esa foto al final, es como la felicidad que me da ver en el edificio que enfrente hay un edificio de un gran amigo que ya está en punto de equilibrio y que hay otro edificio enfrente que ya también llegó a punto de equilibrio. Pues yo lo que digo es como, ¿qué nota? ¿Y qué nota? Porque son proyectos del mismo tamaño, de la misma escala, un proyecto, un lote de, 60, de 10 por 60, ¿no? Donde todos los apartamentos son interiores, piensen que la gente normalmente dice apartamento exterior, ¿no? Y el interior vale menos. Estos son 30 apartamentos, todos interiores, y el único que es exterior es el que vale menos. La gente no quiere estar ahí mirando el chirrete que está por las cruces a medianoche, en que el que está dentro del edificio mirando al patio comunal, es bastante tranquilo, ¿no? Son como unos mini oasis un poco. Entonces, digamos que no hay duda de que son muy replicables. O sea, si ya hay dos, ya es como sí, funcionó, ¿no? Es como hay un catálogo de opciones y ya la gente entendió y la verdad es que están 5 lotes más a la venta y el que le interese ahí está. O sea, hágase otro ejercicio, o sea, bienvenido, ¿sabe? Como que qué nota, como que entre todos tenemos que hacer la ciudad. Eso es lo que sería más chévere. Ay, la segunda pregunta de qué era. Respecto al arriendo, que es el tema del arriendo que manejan. Respecto a la renta, bien, ahí hay un truquito bien interesante. El primer proyecto que lo íbamos a terminar primero, hicimos una jugada que yo creo que fue muy chévere y fue decir, pues apostémosle a ganar menos plata, pero a salir de todo al tiempo. Entonces, pues nada, apareció un personaje X que dijo, yo estoy dispuesto a comprar todo el edificio más barato. Entonces usted evalúa y dice, ok, qué locura, o sea, ¿cómo hace uno eso? Entonces el señor compró todo el edificio más barato y si uno lo piensa, pues es que hay mucha gente que le interesa comprar un apartamento para arrendar. Un apartamento, un apartamentico de 60 millones de pesos, de 70 millones de pesos. Hay uno que valía como 45 millones de pesos, era como, ¿en serio? O sea, es que era chiquitito. Había un apartamento, entonces lo que pasa es que son unidades muy atractivas, pero que tienen una cosa muy difícil y es que arrendar a cierto tipo de gente, pues de alguna manera acarrea ciertos riesgos, ¿no? Como que tal que no me pague, la estabilidad laboral, o pedir el seguro, ¿no? Es como cuando ya los arriendos suben de cierto valor, uno dice, pues arriendo con aseguradora. Entonces la gente va, ya hace el trámite, ya hace el seguro, y así. Pero cuando la aseguradora dice, este no cumple, este tampoco cumple, este tampoco cumple, y es como, pues claro, porque por lo general es el guardaespaldas del presidente que está no sé dónde, que tiene unas entradas mensuales, pero que no tiene la posibilidad, digamos, de cumplir con cierto papeleo que a veces es indispensable. Entonces, es muy bonito porque ese edificio lo compró un personaje y el señor que vivió toda la vida en etapa 2 en Trofeos, lo tuvimos toda la hora trabajando con nosotros, ¿no? Como una persona de la comunidad y al final como que
nada, nos llevamos muy bien y se lo terminamos recomendando al nuevo propietario y hoy en día vive en un apartamento y administra el edificio. Entonces es muy bueno porque el hombre eh, lo que logra con eso es optimizar al máximo los costos, ¿no? Es como, hay solamente como una especie de administrador que vive en el edificio, que está pendiente de las cosas y que está pendiente de arrendar 32 unidades, eh, que a veces como que se van al año, se van a los 6 meses, entonces vuelve y coge otro y así. Pasa una cosa muy bonita en Pasajes que yo creo que es muy particular y es que de pronto uno se va a un proyecto y ahí ya no conozco la verdad en detalle cómo es un proyecto que esté en el borde así lo más alejado de Ciudad Verde o de Soacha, qué tan similares son los perfiles de los compradores. Y en Pasajes pasa una cosa muy interesante y es que digamos, en la segunda etapa que se vendió así por separado, compró un apartamento un francés y al lado compró un apartamento un escolta del presidente y al lado una empleada del servicio que trabajaba haciendo aseo en la Universidad del Rosario y al lado hay un tipo que es como un arquitecto que trabaja en el Ministerio de Cultura, que entonces es muy bonito porque siento que está el venezolano con plata y el venezolano sin plata. Los dos, cada uno con su apartamento. No, como que hay un grupo de gente muy variados, hay extranjeros, hay artistas, y eso hace que sea un edificio como, no sé, es chévere que haya diversidad, si lo piensan, la diversidad nos hace más tolerantes, nos hace más interesantes. Yo sí creo que una sociedad más diversa es una sociedad más, o sea, yo creo que en la diversidad está como el secreto de muchas cosas, ¿no? Pues el tema de lo rural para mí es un tema sobre todo de buscar la diversidad y eso es muy importante, es como reconocer que todos somos distintos y que de alguna manera como que empezamos a encontrar cosas en común, es importante. Entonces, en el alquiler se ve una gama muy amplia de arrendatarios, en la compra se ve una gama muy amplia de gente que quiso invertir en la compra. Entonces, eso es muy interesante. Okay. Una última pregunta de nuestra parte. Uno de los temas que hemos tratado en la cátedra en varias ocasiones ha sido precisamente que muchas de las cosas que los arquitectos planeamos, pensamos, soñamos con mucho cariño, son realmente muy difíciles de transmitir al público al que muchas veces uno le ofrece las mismas unidades que uno está diseñando. Y son muy difíciles, es muy difícil que promotores, que los mismos usuarios, sobre todo de hecho en vivienda de interés social, porque pues bueno, ya hemos identificado que es un público mucho más susceptible a entrar dentro de las lógicas de la vivienda de interés social y dentro de las lógicas que han implantado, digamos que departamentos de ventas de constructores que ofrecen ciertas cosas que son para ellos ahorrarse costos, pero lo venden como si fuera lo mejor. Entonces son personas que son más susceptibles a entender eso como mejoras, a que a ellos también les gusten ese tipo de unidades. Entonces un poco la pregunta es cómo ustedes han hecho ese proceso de exponerle a la gente, a ese público, las bondades del proyecto, porque así mismo usted dice, no, pues es que mi proyecto no tiene ni parqueadero, ni terraza, ni salón comunal, ni gimnasio. Entonces una de las cosas que identificamos es que es fundamental que nosotros los arquitectos aprendamos a expresar el valor y a transmitir el valor de lo que nosotros diseñamos, que son unas proporciones específicas, unas densidades específicas, unos espacios abiertos, unas cualidades de habitabilidad. Ustedes no sé si lo han identificado como un reto, o ustedes cómo han sorteado, digamos, que esa situación. Yo ahí adicionaría la pregunta de sí, ¿cómo fueron las ventas de ese proyecto?
general también. Sí, no, es un buen punto. Mm, digamos que, a ver, ¿por qué me dejan pensando? Digamos que sí nos toca recurrir muchas veces a los renders más realistas, ¿no? Lógicamente uno no puede vender el proyecto con unos renders, yo qué sé, en blanco y negro, súper románticos, como si con fotos de maqueta, porque a la gente le encanta el render hiperrealista, que se ve el sofá y que se entiende la cosa, ¿no? Tenía unos renders de ventas que hasta de pronto les podría mostrar. Pero en el fondo son los típicos renders, o sea, no es nada del otro mundo. Yo, digamos, creo que las ventas siempre son una cosa que es como una ruleta rusa. O sea, es como de repente uno sale a vender y se venden todos los locales. Y uno es como, mierda, claro, lo que había que hacer era muchos locales. Pero de pronto sale a vender y no se vende ni un local. Se venden todos los apartamentos, pero no se venden los locales. Y es como, ¿pero por qué? ¿Por qué pasa eso? O sea, tenemos un local ahorita para la venta. Es chistosísimo. Los apartamentos, hay apartamentos que creo que ya han vendido 2 veces. Los compraron, lo vendieron, lo volvieron a vender. Hay locales que no hemos logrado, no, hay un local que no hemos logrado vender, yo qué sé, es como, hay unas cosas ahí que son muy difíciles de entender del mercado y que son como, mm, los apartamentos, por ejemplo, con jardín, son muy especiales, a la gente le gustaron mucho, pero es que el que tiene jardín también está en un primer piso, ¿no? Los apartamentos, yo no sé, yo siento que saben que también pasa al tener apartamentos tan distintos. Ah, si ustedes lo piensan es, claro, yo estoy en etapa un apartamento en arriendo con una ventana curva que mira un patio que es como pura vegetación, es decir, es como, es un proyecto mucho más introvertido de alguna manera, ¿no? Como que hay un tipo de usuario que dice, yo soy un poquito más, no sé si la palabra es ermitaño, pero sí, como un poquito más de que estoy conmigo mismo y me meto ahí. Y en cambio en etapa 2 de pronto hay alguien que dice, uy, a mí me encanta ese espacio como comunal y el columpio y el jardín comunal ahí en el primer piso, no sé cómo, yo quiero el apartamento que mira justo a eso, ¿no? Y el que está puro arriba, en cambio, no mira nada del proyecto, sino que ve Montserrat y Guadalupe todo el tiempo y ve el centro de la Candelaria, que también es un lujo, ¿no? Es como que a lo que voy un poquito con esto es a que siento que son apartamentos muy distintos que dan a muchas personalidades. Um, no es fácil igual como prever qué tipo de producto hace uno. Lo que sí nos ha pasado es que, pues como el negocio no es tampoco tan rentable, la verdad es que el ejercicio de vender esa comisión de ventas, pues uno agradece que se quede como parte como del diseño, ¿no? Como que uno igual para diseñar está produciendo imágenes, está produciendo cierta información, pues las comisiones de ventas son altas y la verdad que está muy bien como, no sé, como armar un equipo propio y organizar uno mismo las ventas. También ha pasado que es como que la gente a cierta escala le parece divertido ir y ver la oficina de los arquitectos y como que saben que hay como de alguna manera una cierta relación, ¿no? Como que la gente cuando compra con una gran constructora, esa mierda es como, y punto, y firme aquí, allá está el papel y allá está la señora, y si la señora perdió el trabajo, pues ni idea quién más era, ¿no? Como que hay como una cosa mucho más impersonal de alguna manera, pues que uno se puede dar el lujo hasta cierto punto de manejar acá. Claro, aquí ya hay muchos más apartamentos, ya la verdad empezamos a sentir como uy, poner la atención a 90 es un camello. Y digamos que es como el límite, o sea, yo siento que ya más empieza a ser como una cosa de, no, hay que empezar también a tercerizar o si no se chifla uno.
ahí hay una cosa como muy clásica de aquí suelto y aquí cojo, porque si no, como en las grandes empresas, ¿no? Es como que si no crece mucho la empresa, pues ya uno no diseña, uno está haciendo gerencia de una superempresa, ¿no? Es como hay que mantener la escala en todo, en el proyecto, en la oficina, en las ventas, ¿no? Como que es un tema siempre de escala. Mm, Con los proyectos, la verdad es que nos fue súper bien con las ventas. En general, digamos que se vendió súper bien. Ah, Hicimos una cosa que fue que etapa 3 radicamos la licencia mucho más tarde y aprendimos lecciones de la 1 y de la 2 para aplicarlas a la 3 y hacer apartamentos un poquito más pequeños, ¿no? Nos dimos cuenta que los más pequeños estaban vendiendo mejor que los más grandes, ¿no? Como que empezó uno a darse cuenta, pero rápidamente cuando se invierta el sector y aparezcan demasiados chiquitos, de pronto los grandes son los más apetecidos, ¿no? Eso se va cambiando muy rápidamente dependiendo de las circunstancias un poquito, de cómo es la situación de la calle, ¿no? Como posiblemente al principio hay mucha más gente soltera dispuesta a irse a las cruces y llega un momento en el que cuando ya ven tanta gente y tantos edificios, pues ya llega la familia con más hijos, ¿no? Y entonces se venga, cogemos el apartamento grande y así tenemos aquí, ¿no? Como que hay más niños, entonces también se habitan de manera distinta las unidades. Ok, bueno, pues voy a leer ahí un par de preguntas de las que tenemos en el chat y si Claro. vayan surgiendo más, pues vamos. Pero entonces, por un lado, Tatiana pregunta que cuando un edificio patrimonial es intervenido y cambia de usos, pues en términos, bueno, ella se refiere a los estudiosos, yo me preguntaría si también normativos deja de ser patrimonial y si esto se tiene en cuenta a la hora de las ventas de esas viviendas o apartamentos. ¿Ustedes los vendían como apartamentos de alguna manera patrimonial o más bien ubicados en un contexto patrimonial y si eso era un valor? Claro. Y, y la otra pregunta que ya sé que entendería es si esa consideración de patrimonio afecta de alguna manera los precios y también la percepción de los usuarios. Y Bien. por el otro lado, bueno, no, si quieren respondamos eso y seguimos con la otra. Es que Tatiana está hablando de edificios de patrimonio, que es otro caso distinto, que son los otros edificios que no les mostré hoy. El tema del patrimonio, pasa una cosa muy bonita y es que cuando uno recupera edificios además así antiguos, de los 40, de los 50, son construcciones muy irregulares, son construcciones que requieren un buen reforzamiento estructural, pero salen por lo general apartamentos, o sea, en Tipsaquillo todos los apartamentos son distintos, en Casa Trujillo todos son distintos, en Cantagaya en teoría de los 14 apartamentos había uno que igual a otro y la verdad es que no, son los 14 totalmente distintos, tienen como, a veces en uno cabía el closet y en el otro que era en teoría igualito no cabía el closet. Y el valor de que sean patrimonio sigue existiendo pues con mayor fuerza. Es que lo importante del patrimonio es que es un poquito lo mismo llevado al extremo y son apartamentos que tienen un cuarto de empleada y baño de servicio, ¿no? Y entonces dice uno, pues, ¿qué persona ahorita se puede dar el lujo de comprar un apartamento de joven con una habitación de servicio? No, pues qué bobada, esos son 2 apartamentos, o sea, eso es cada área es muy valiosa, entonces digamos que pues ya nadie quiere un baño con un bidet, uno prefiere tener un espacio más chiquito y tener un sitio donde tener un buen computador para poder trabajar desde la casa, ¿no? Como que van cambiando las necesidades y eso es muy importante y claro, la verdad es que al cambiar, pues no, nosotros no solemos cambiar el uso, digamos que siempre ponemos de nuevo vivienda, pero en el fondo, pues es el tipo de conservación, ¿no? Hay conservación tipológica, integral, bueno, hay como que hay mucho ahí para cortar, mucho que hablar ahí sobre eso. Bueno, Artur pregunta, y tiene que ver con lo que usted habló de los perfiles de los habitantes y los compradores de este tipo de proyectos. Si usted no ha percibido un proceso de gentrificación en esas zonas. Sí, no sé si a partir de esos proyectos... Excelente pregunta, Artur. A ver, hay un tema ahí y es que una vez vino un español y un tipo muy pilo
un estudioso, y decía, es que la palabra gentrificación siempre tiene una connotación negativa, y está claro. Ahora, si uno tiene al lado de la Plaza de Bolívar, a 4 cuadras de la casa del presidente, en un sitio que es un sector de conservación, que es de interés nacional, o sea, a toda Colombia le interesa que el centro de Bogotá esté bien, y tenemos una calle que es la Carrera Séptima, y hace uno un barrio y se da cuenta, casa abandonada, casa en ruinas, olla vendiendo droga, casa abandonada. La otra era la que entré varias veces yo, que era una de nuestras vecinas, era una fábrica de alcohol ilegal. Entonces pintaban a mano la etiqueta de aguardiente y entonces, o de whisky, la vendían. Eso es el típico trago que la gente se toma y se queda ciego. Es como, pues, si eso es gentrificar, o sea, estoy gentrificando un parqueadero de carros de embargo, o sea, ni siquiera un parqueadero de carros de embargo. Es como un negocio así como rarísimo, es como un manturbio que recibe todos los carros embargados y los guarda. Es como, no, qué delicia sacar eso de acá, vamos a recuperar este pedazo de ciudad, que se va la olla, sí se fue, gentrificamos una olla de droga, buenísimo. O sea, cierto nivel de gentrificación es súper bienvenido. O sea, eso no se puede llamar gentrificación, eso es dignificación un poquito de un fragmento de ciudad que está muy deteriorado, ¿no? Es como que no creo que la gente que vivía en las cruces sigue viviendo en las cruces, los precios de las cruces ahorita 5 años después siguen siendo muy similares, pues claro, han crecido igual que la ciudad, igual que el mundo, pero no ha pasado eso. De hecho, la gente que quería vender los lotes todavía nos llama, ay, ¿por qué no me compró el lote a mí? Cómpreme el lote. Es como, no, no, gracias, no tengo plata. O sea, no. Es como, no se han podido vender los lotes. Entonces, pues, cierto nivel de gentrificación es saludable, es sano. O sea, es bueno que valoremos todos. Cuando la gente se da cuenta que las cosas valen, también las aprecia más y las quiere más, ¿no? Y como hay que tener cuidado con esa palabra porque, pues eso en una ciudad como súper consolidada, europea, de altísimo nivel, donde de repente hay una movida tremenda que están sacando a todos los habitantes, pues dice uno, oiga, sí. Pero pues así que uno diga, uy, se nos llenó las cruces de extranjeros, ¿qué vamos a hacer? No es el problema. Ok, entendido. Lorena pregunta que si ustedes para este proceso, o bueno, que si existe en general, algún apoyo del gobierno distrital en términos de gestión y articulación para este tipo de proyectos que, pues, que tienen el componente de patrimonio muy, muy fuerte por la zona, ¿no? Más allá de los permisos, ¿no? Y del permiso del IDPC y de la licencia de construcción, si hubo algún tipo de incentivo adicional o si ustedes lo hicieron pues sin ningún, pues que si no hubo algún tipo de apoyo en ese sentido. Por parte del distrito, sobre todo, habla de ello. Buena pregunta, Tatiana. No, la verdad es que el sector patrimonial es una cosa muy compleja, me pareció a mí, porque tienes todo lo malo de todos los campos. ¿Qué es lo que sucede? Que en patrimonio se demoran fácilmente un año y medio en darte una respuesta. O sea, eso es demasiado costoso. En términos de tiempo, nos costó muchas angustias y además, pues nada, simplemente tenemos un requisito más, que si no fuera patrimonio simplemente hubiéramos ido a la curaduría, pero es que es como esto y además después en curaduría te ponen problema y te hacen volver a patrimonio, entonces volver a curaduría es como un poquito, hay un problema grave ahí de falta de comunicación entre patrimonio y curaduría. Patrimonio tenía la intención de que le dejaran tener como su propia curaduría, pues, que tendría todo el sentido del mundo, y yo creo que hay como intereses políticos ahí que no lo han permitido. La verdad es que tendría mucho sentido que Patrimonio, que es una entidad muy chévere, y es muy chévere que exista, Patrimonio debería poder dar la licencia y casi que también hacer la misma curaduría y como con revisar y la estructura y la cosa y ganarse las expensas del curador y la cosa, o sea, como que podría ser muy bonito entender que ahí hay mucho que trabajar a nivel de ciudad
Somos muy torpes en eso. Y tampoco está muy claro qué es un sector de patrimonio. Entonces yo decía, ¿qué nos permiten hacer? Nos permitían hacer 4 pisos contra la carrera séptima. Nosotros nos retrocedimos y entonces dijimos, vamos a dejar la fachada antigua. Y nos dicen, no, no puede. ¿Cómo así que no puedo dar la fachada antigua? O sea, me está diciendo, ¿sí me entienden? Y había unas cosas normativas que nos hicieron hacer todo tipo de artimañas para poder dejar las fachadas lo más clásicas posibles. Entonces, digamos que no pierdo el miedo, o sea, si alguien compra un lote ahí hoy en día, podría ser al lado de un edificio que está totalmente de 4 pisos contra la carrera séptima y no retranqueado como estamos haciendo nosotros, que subimos y nos vamos para atrás después con el edificio. Pero me alegra mucho ver que los 2 proyectos nuevos que están haciendo sobre la carrera séptima ahora, que están en ventas, también se están retranqueando por voluntad propia y no porque la norma lo exige. Sí, eso demuestra unas voluntades ahí que definitivamente no es el aprovechamiento hasta el último milímetro, ¿no? Luis Alejandro tiene una pregunta, pero que no entendemos. No sé si de pronto usted quiere, Luis Alejandro, pues explicarla. Sí, pues era un poco en el sentido de que se estaba hablando de que era como una nueva práctica, o bueno, que una práctica no tan usada, el hecho de no, digamos, de no gestionar el lote, sino de apropiarse de un patrimonio, de una casa, como en este caso, que eso tenía unas ventajas, digamos, en el punto de la gestión. Entonces, en este momento, pues cuando el gobierno está planteando en el tema rural o en la ley rural, en el que están planteando financiar el 100% si se tiene el lote o si se tiene una casa, me surge la pregunta de qué tan efectivo podría llegar a ser ese mismo método de la ciudad, pero en el campo, como retomando el patrimonio, pero rural, digamos. Pero una pregunta, usted lo que dice es que le van a financiar el 100% al que tenga casa, ¿cómo así? Pues esa es la propuesta de ley nueva que tiene en este momento este gobierno, y es que el 50% lo pone el gobierno nacional y el otro 50% el gobierno local. Pero bueno, la ironía de esta ley rural es que para poder, digamos, acceder a esto se tiene que tener un lote o se tiene que tener como una casa o una vivienda ya establecida pues, para poder, digamos, financiar como ya sea por déficit cualitativo o por déficit cuantitativo, pero poder, digamos, solucionar el problema siempre y cuando se tenga la tierra. Y el tema es que, pues, digamos, después de tantos desplazamientos y de problemas, digamos, de tenencia de la tierra, digamos que la ironía de la ley, de esta ley, es que a usted no le financian la vivienda si no tiene tierra. Entonces, la pregunta va más a, uno podría, por ejemplo, generar proyectos a partir de el patrimonio rural. Bueno, yo creo que quería meter ahí la cucharada y esa pregunta, digamos que una última pregunta que quería hacerle a Santiago, porque que nos conecta, y que ya lo conversamos, que nos conecta con el tema final de las 2 sesiones de la cátedra, que es la vivienda rural, pues tenía que ver con eso, como él ha trabajado, como dijimos, como mencionamos en su perfil, en investigación sobre la vivienda rural. Entonces quería que nos hiciera como un breve también comentario, y de pronto conectada a la pregunta de Luis Alejandro, con respecto a cómo él ve la producción de vivienda rural ahorita en Colombia, y qué rescata y qué no rescata, así muy a grosso modo. Bien, yo creo que esos son tremendas preguntas las que me están haciendo. A ver, el tema de la vivienda rural es un tema hermoso, es un tema, yo siento que urgente en muchos aspectos. Yo tengo una obsesión por recorrer el país, por entender la vivienda rural, como que de alguna manera el libro que me publicó la Javeriana y el libro que publiqué con la Universidad Nacional
son en realidad reflexiones sobre la vivienda rural. No conozco lo que me habla Luis Alejandro de la nueva ley para los que tienen tierra, pero digamos que lo que está claro es que el campo está ahorita con unas presiones inmobiliarias bastante complejas. Yo siento que con la pandemia y con el proceso de paz y con muchas otras cosas, empiezan básicamente lo que siento es la guerra, si bien nos ha dejado muchas tristezas, nos ha dejado un país que tiene un montón de lugares muy mágicos todavía desconectados, digamos, del mundo más consumista y más, no, para bien o para mal, hemos conservado lugares geográficos y naturales muy importantes. Digamos que si no es por la guerra y por la situación de este país, estoy seguro que muchos páramos ya no existirían y muchos lugares muy mágicos tampoco existirían en este momento. Hace rato ya los hubieran comprado o las hubieran vuelto otras cosas. Entonces, lo que siento es que, claro, lo que es raro es que hay un montón de gente que quiere irse al campo, que quiere comprar campo, que quiere como estar ahí, pero el campesino que ha vivido toda su vida ahí está aburrido porque no está pudiendo vivir de sus trabajos como en el campo. Hay un tema de entender como de reinventarnos la idea de qué es ser campesino, ¿no? Como que siento que ahí viene un poquito el tema que yo estaba hablando antes de la diversidad cultural, como que de alguna manera los indígenas se han unido y se han hecho valer algunos derechos, y las comunidades negras tienen la ley 70 y tienen ciertas cosas, pero los campesinos siempre son todo y no son nada, ¿no? Como que el campesino nunca tiene los beneficios que tienen los grupos que están como étnicamente más organizados. Entonces, claro, sobre, digamos que el tema de la vivienda rural, lo que siento es que no es un tema de pensar solo la casa, ¿no? Es como que hay que pensar lo productivo, el campo, realmente lo colectivo, la infraestructura, ¿no? Como que hay que entenderlo como desde un punto de vista mucho más amplio, porque de pronto lo que hay que entender es, nosotros tenemos un campo que tiene una estructura muy particular, muy distinta al de Europa, por ejemplo. En Europa uno tiene pequeños pueblos, pero se ve muy claramente como lo natural y lo construido, ¿no? Como una suma de pueblos conectados entre sí, pero está muy claramente los bordes entre lo rural y lo urbano. Y yo siento que nosotros aquí somos muy bestias y vamos haciendo como, es más la idea como de vereda, muchos lotes, cada lote puede tener su casa, que puede que esté muy bien en algunos casos, en otros no tanto. Habría que entender muy bien es como realmente qué es lo que estamos tratando de promover. Yo estoy muy contento porque en el Ministerio de Cultura, la tesis que me publicó la Universidad Nacional en el 2010, que se llamaba Cartografías emocionales, una aproximación a la vivienda de interés cultural, y es una estrategia metodológica que reflexiona sobre una cosa que llama la vivienda de interés cultural. Estoy hablando del interés cultural de la vivienda rural. O sea, estoy hablando de cómo reconocer los valores culturales del campo. Pues el director de patrimonio del ministerio lo estaba empujando y hay un montón de gente, hay un equipo grande empujando eso. Tengo ya el texto, estuvo ya los 3 primeros debates en el Congreso y creo que la próxima semana, si no fue hoy, la próxima semana, espero el Congreso apruebe una nueva ley sobre lo que llamamos la vivienda de interés cultural. ¿Qué es la vivienda de interés cultural? Pues bueno, yo publiqué mi libro sobre eso, pero hace 10 años y siento que, bueno, algún granito de arena debió aportar. Y creo que ahí se nos abre un abanico de posibilidades, pero es como otra charla muy grande que tendríamos que tener. Igual, pues me parece muy bonito manifestar que me encanta, que veo que mucha gente está interesada por el tema rural y creo que, pues nada, es algo en lo que yo, de hecho, estoy metido también de cabeza un poco. Bueno, pues yo creo que esas son las preguntas que
que teníamos nosotros y que ha expresado aquí la gente. Seguramente creo que David quiere hacer unos comentarios finales, pero entendemos también las horas que son en España. Y pues de nuevo le agradecemos muchísimo la presencia, la disposición de contarnos del proyecto, del proceso. Y bueno, pues seguiremos en contacto para seguir discutiendo estos temas. Como les decimos, las próximas 2 sesiones son sobre vivienda rural. Entendemos que tal vez no pueda asistir por la hora, pero ahí nos estaremos comunicando. Bueno, muchas gracias por la invitación y qué nota haber estado acá. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias. Pues estén muy bien. Bueno. Gracias. Claro. Lo mismo. Hasta luego. David. Bueno, pues la charla de Santiago a mí la verdad me deja un poquito perplejo, pues esa es un poco la gracia de este curso. Pues aquí se ve un panorama realmente muy diferente a lo que habíamos visto a lo largo de la cátedra y me parece muy sorprendente. Por un lado, Santiago habla de lo valioso de la diversidad, aunque cueste mucho más trabajo, y cómo la diversidad incluso puede llegar a ser más atractiva y vender más y atraer y tener éxito comercial, pues. Eso es muy interesante porque en ese sentido casi que podemos hablar de que la estandarización que tanto se ha buscado y se ha anhelado, de pronto está un poco sobrevalorada, ¿no? O tal vez en algunos contextos definitivamente no es la salida. O a ciertas escalas. O a ciertas escalas, eso es por un lado. Por otro lado, pues hay toda una serie de mitos, no de mitos, una serie de hechos que la exposición de Santiago nos muestra, pues que no son así. O sea, hay una cantidad de cosas que entendemos como verdades y que Santiago nos muestra que de pronto no son tan verdades, sino más bien mitos. Por ejemplo, todas las cosas de las que no tienen los proyectos que ellos hicieron, parqueaderos, salón comunal, gimnasio, rejas, apartamentos que miran hacia el exterior, servidumbres incluso visuales. Hay toda una serie de cosas que nosotros damos por sentadas como verdades de lo que es deseable y comercialmente posible y por lo tanto viable, que la verdad pues de pronto son en buena parte mitos, ¿no? También me impresionó muchísimo que el discurso de ellos tiene su componente arquitectónico, teórico, bien poderoso, que yo la verdad pienso que no es fácilmente digerible por un público al que uno quiere venderle un apartamento y ya, pero pues ellos parece que sí lo logran. Entonces hay una serie de mitos que me parece muy interesante que hayan otras verdades. Finalmente, también me parece muy interesante como el caso de Santiago y Sebastián es como el triunfo del arquitecto, ¿no? El triunfo de lo que uno entra a la carrera y en la universidad le venden como lo que uno quiere hacer. Como uno es un arquitecto, uno tiene una forma de leer, digamos, el contexto urbano y a partir de esa lectura uno quiere proponer y aportar a la ciudad desde reflexiones que uno hace y que uno está proponiendo y que uno muy individualmente, de hecho, va construyendo y proponiéndole a la sociedad. Esto es lo que nosotros queremos hacer para aportar en la sociedad. Entonces, toda una reflexión del patrimonio, de las escalas, de las proporciones, de las geometrías, de los encuentros, de las formas de habitar. Todas esas ideas que él muestra y plasma en su proyecto, pues ver cómo pues esas reflexiones terminan siendo exitosas. O sea, al fin y al cabo les va bien, les cuesta un montón de trabajo, pero les va bien. Y cómo, pues, dentro de la misma cátedra que ya hemos visto varios casos, habíamos hablado de todo lo contrario, ¿no? Que el proceso del arquitecto es
que de pronto ahorita en estos tiempos ya no es la figura de ese arquitecto que está proponiendo, sino que de pronto es un consenso entre donde hay muchos más actores, hay que sortear muchas más cosas y negociar muchas cosas, y muchas veces el arquitecto no tiene razón, pues entonces como que es muy interesante ver cómo pues esto es una visión realmente contrastante, o sea, él expuso su proyecto y todas sus ideas y ahí está el proyecto, y se vendió y ahí va. En el marco del mismo contexto, ¿no? En el marco del otro contexto, entonces pues no sé, ellos deben tener una varita ahí, una varita mágica bien interesante para lograr esas cosas, y pues no, muy admirable en realidad. Pues yo creo que con eso cerramos. No sé si alguien más tiene algún comentario adicional. Y pues les agradecemos mucho otra vez la asistencia. Mañana nos vemos con una sesión del profesor Carlos Torres sobre también como dando un panorama del contexto actual de la vivienda rural en Colombia, de sus problemas y potenciales seguramente. Y el jueves cerramos nosotros la cátedra como tal, en términos de las sesiones así, con un ejemplo de un proyecto que hemos venido desarrollando también de vivienda rural, que se ha convertido, que viene engendrándose desde un diseño hasta un posible modelo de gestión. Entonces, con eso cerramos por hoy. Les agradecemos mucho de nuevo la asistencia y nos vemos mañana. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.